Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Enrique Rojas Jara, soy estudiante del Máster en Estudio Avanzada en Literatura Española e Hispanoamericana y voy a dictar una ponencia para la Cátedra del Metamorfismo del Realismo en la Novela Española que le lleva a cargo la docente Jessica Cáliz Montes. Mi propuesta de tesis es plantear el naturalismo en dos novelas chilenas. Una es Marianita de Vicente Grés y la otra es Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, e intentaré establecer una conexión entre el naturalismo de Sola y los planteamientos dados por Vicente Pérez Galdós. Para comenzar, definiré o daré antecedentes del contexto del realismo. El realismo tiene sus orígenes en Francia, por allá por el año 1850 más o menos, o es donde está empezando a desarrollarse. Y de acuerdo a este concepto, Dorati lo va a definir, cito aquí: el realismo tiende a la reproducción exacta, completa, sincera del medio social y de la época en la que vive, porque se orienta, se justifica por la razón, por las exigencias de la inteligencia, el interés público y por carecer de mentira. Es una época en la que hay cambios a nivel científico, a nivel técnico. Se propaga el conocimiento, se amplía la red de ferrocarriles y se masifica, como bien digo, el conocimiento. Eh, de ahí que entonces que el realismo va a comenzar en Francia y después se va a ir expandiendo a distintos lugares en Europa y como también llegará a Chile y al resto de América. Entonces acá el primer referente que tenemos acá es Balzac, donde él, para muchos escritores españoles, entre ellos eh, para algunos novelistas del realismo, para ellos su máximo exponente es Balzac, en tanto que para Benito Pérez Galdós y para Clarín, su exponente va a ser Flaubert y Emilio Zola, que es este último que va a ser inspirador para el trabajo que estoy estableciendo. Para Zola, el naturalismo es una tendencia literaria que se basa en la observación directa, se basa en la ciencia, en atraer la ciencia a la literatura, describir tal cual como está viendo. A la vez puede entrar hacer un trabajo psicológico. Lamentablemente en su tiempo no fue muy bien aceptada esta tendencia, al igual que en Chile también fue muy cuestionada, pero después se empezó a quedar, lo menos en Chile, hasta finales del siglo XX, bien entrado el siglo XX. Sola en su texto, en Teresa Raquin, pretende estudiar el temperamento y no los caracteres. En eso consiste la totalidad. Él escogió estos personajes con la completa soberanía de los nervios y la sangre y privados del libre arbitrio, a quienes las fatalidades de la carne conducen y arrastran a cada uno de los trances de su existencia. Y esta misma tendencia se va a repetir en la novela Marianita del chileno Vicente Grés, donde la trama es de una chica que es adúltera, pero ella no siente ¿cómo decirlo? Eh, este arrepentimiento que debería haber sido muy propio del romanticismo. Aquí ya lo vemos que no, que va a ser, va a tener otra postura, no va a estar idealizando el romanticismo, y de ahí que haya sido muy cuestionado en su tiempo. Y es por ello porque dice acá: en estos años, para Vicuña Sobercaso, él dice que en Chile, más o menos en el año 1870, ya se podría estar hablando de naturalismo propiamente tal. Y de ahí sería este autor citado, Vicente Grés,
como el precursor del naturalismo en mi país. Y al respecto señala que que la novela citada recién de Gress es un relato propiamente experimental y cito aquí a la manera de Zola. Por eso estoy estableciendo esta relación. A su vez, yo cité y quiero enfatizar más en una novela que se llama Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda, un chileno que vivió muchos años en Europa y falleció en España. Él era de tendencia política izquierda, tiene una serie de publicaciones y yo me voy a centrar en esta específicamente, donde hace un relato de la selva ambientado en Ecuador. Y es para eso que voy a permitirme citar un fragmento de 2 capítulos que dicen así. Los pocos habitantes del idilio, más un puñado de aventureros llegados de las cercanías y congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Lachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de los pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. Vamos al segundo capítulo. El alcalde, único funcionario, máxima autoridad y representante de un poder demasiado lejano como para provocar temor, era un individuo obeso que sudaba sin descanso. Decía a los lugareños que la sudadera le empezaba apenas pisó la tierra luego de desembarcar del Sucre, y desde entonces no dejó de estrujar pañuelos, ganándose el apodo de "la babosa". Murmuraban también que antes de llegar a El Idilio estuvo asignado en alguna ciudad grande de la sierra, y que a causa del desfalco lo enviaron a ese rincón perdido del oriente como castigo. Aquí estamos viendo una denuncia social muy propia también de varios autores del periodo, de autores del realismo y del naturalismo. Aunque hay que destacar también la conexión que enseguida lo va a presentar con el mundo animal y con el mundo natural. Su daba y otra ocupación consistía en administrar la provisión de cerveza. Estiraba botellas bebiendo sentado en su despacho, a tragos cortos, pues sabía que una vez terminada la provisión de la realidad se tornaría más desesperante. El alcalde llegó al muelle, se pasaba un pañuelo por la cara y por el cuello, estrujándolo, ordenó subir el cadáver. Se trataba de un hombre joven, no más de 40 años, rubio y de contextura fuerte. El segundo indígena movió la cabeza y el cuerpo. Los insectos le habían devorado el ojo derecho y el izquierdo mostraba todavía un brillo azul. Presentaba un desgarro que comenzaba en el mentón y terminaba en el hombro derecho. Por la herida asomaban restos de arterias y algunos gusanos albinos. Ustedes lo mataron. Los Chuar retrocedieron. No, Chuar, no matar. No mientan. Lo despacharon con un machetazo. Se ve clarito. El gordo sudoroso sacó el cadáver y apuntó a los ofensivos indígenas. No, Chuar, no matando. Se atrevió a repetir el que había hablado. El alcalde lo hizo callar propinándole un golpe en la empuñadura del arma. Un delgadillo hilillo de sangre brotó de la frente del Chuar. Esa no es una herida de machete. Se escuchó la voz de Antonio José Bolívar. El viejo se acercó al cadáver, se inclinó, le movió la cabeza y abrió la herida colorida. Ve las carnes abiertas en filas, ve cómo las quijadas son más profundas a medida que se bajan y que se vuelven más superficiales. ¿No ve que no es sino 4 tajos? ¿Qué diablos quieres decirme con eso? Que no hay machetes de 4 hojas, zarpazo. Es un zarpazo de tigrillo, un animal adulto que lo mató. Venga, vuela. Entonces aquí podemos ver una relación con el naturalismo, con el contacto entonces con la vida de la selva ecuatoriana, donde los protagonistas aquí son los Shuar y aparece el personaje principal de la novela, Simón Bolívar Proaño, que es quien va a apoyar a esta tribu debido a la invasión de algunos colonizadores y que de paso están matando tigrillos. Entonces él apoya a la tribu de la cual fue anteriormente respaldado y apoyado para poder proteger esa zona.
Entonces nuevamente vemos otra denuncia social, la primera fue de tipo político, y ahora en este sentido podría ser de carácter invasivo, de carácter colonial, imperialista. Entonces, al respecto voy a establecer algunas conclusiones. Primero, que el naturalismo, al menos en Chile, se ha mantenido hasta bien avanzado el siglo XX. Eh, ya hablaba de una cierta denuncia social, como bien lo he mencionado anteriormente, y como también cité a Durati, que hace una descripción también en la cual dice que el realismo tiene también elementos de la sociedad, elementos sociales. Ahora, en cuanto a la vinculación con los autores decimonónicos, en estos dos autores tratados, yo diría que sí está, bueno, sobre todo en el primero, en la primera novela, y en esta última, en Un viejo que leía novelas de amor, sí lo está, aun cuando la novela chilena de los años 80, si bien estuvo vedada, producto de la dictadura en mi país, los escritores tuvieron que empezar a buscar otros recursos, empezar a buscar otros estilos, otras tendencias antiguas, por ejemplo, la literatura grecolatina, o recurrir al realismo, en fin, de distintas maneras para poder sortear este periodo de dictadura. Y en cuanto a la vigencia de los temas, diría que sí se mantienen los temas, aunque van cambiando. Por ejemplo, en esta novela sí se habla en cierto modo del amor, pero no es el foco principal, porque después vamos a hablar del amor en el protagonista, eh, pero como digo, no lo va a hacer así porque pues todo se va a centrar en la selva y después en cómo está esta lucha entre estos cazadores y la selva y la tribu de los Shuar. Entonces, son temas que van repitiéndose en el tiempo, tópico podría, por así decirlo, pero con matices en cada país. Ya hay teóricos que también lo han dicho, que el realismo también, así como en España, también tuvo ciertos matices, que también lo tuvieron en Hispanoamérica con caracteres muy propios. En este caso lo estamos viendo como por ejemplo, el paisaje típico de la selva que representa a América en general. Eh, y para el respecto a Benito Pérez Galdós, también decía que la novela realista no debe estar copiando modelos de franceses, sino que irla adaptando a su realidad, a su realidad, no seguir los mismos modelos burgueses, por ejemplo. Entonces, al respecto, esa sería mi presentación. Creo que la tesis aquí la he podido establecer en cuanto al naturalismo francés. Destacar que principalmente los autores que yo he estado trabajando, ellos hablaban más del vínculo con la literatura francesa, que de ahí serían los orígenes, y que, como bien digo, en Chile llegó a más o menos en el año 1870, que estaría más o menos dentro de las épocas, dentro de las épocas contemporáneas de su momento. Esta sería mi presentación, espero que les haya gustado, muchísimas gracias.